Gracias, son 7 de la mañana con 35, 7 de la mañana con 35. La situación de Venezuela es súper complicada, porque la situación de Venezuela a nosotros nos toca porque hay 600.000 venezolanos acá y nos llegan toda la vida informaciones. Entonces, cuando uno lee la portada de La Razón dice, harán polvo a Maduro. ¿Realmente puede haber una conflagración bélica en donde Estados Unidos termine invadiendo militarmente con fuerzas combinadas de Colombia y de Brasil, Venezuela? O sea, van a llegar a balazos hasta el Palacio de Miraflores, va a haber una invasión, no sé, pues portaaviones, aviones, desembarcos anfibios, o sea, tal como fue la guerra del Golfo. Vamos a llamar al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para que nos cuente cuáles son sus impresiones de lo que ha sucedido en Venezuela en las últimas horas y después comenzar a preguntarle ya no de la parte diplomática, sino de la parte bélica, porque ustedes saben que al final del camino es que las armas comienzan a funcionar si es que antes ha fracasado el tema diplomático. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Philip, y con todos ustedes. A ver, cuéntame, ¿la situación de Venezuela es tan grave como para hablar ya de una invasión? Por dar un ejemplo, el Grupo de Lima se va a reunir en Bogotá, Guaidó tenía impedimento de salida, pero ha salido. ¿Cómo va a regresar Guaidó? Cuéntame la parte diplomática, ¿en qué va? Fíjate, Philip, a ver, vamos primero, como muy bien dices, por lo diplomático, ¿ya? El presidente encargado, Juan Guaidó, tiene, como sabes, impedimento de salida de Venezuela. La orden del impedimento no es de Nicolás Maduro, sino del aparato judicial venezolano. Por tanto, cuando él sale del territorio de Venezuela, se vuelve vulnerable para ir a la reunión de hoy del Grupo de Lima, porque puede encontrar un pretexto judicial, Nicolás Maduro, en el fondo, que maneja, como sabes, al Poder Judicial dentro de Venezuela, para impedir su retorno, porque ha salido de una manera antijurídica, ilegal. Allí sí se coloca en un estado de vulnerabilidad. Vamos a lo político. ¿Qué podría pasar? Evidentemente, siendo el abanderado de esta nueva etapa para Venezuela, puede haber una exacerbación mayor de los espacios de la oposición venezolana que quieren y están decididos en derrocar a Nicolás Maduro. Puede también haber una mayor graduación de la amenaza, de la disuasión política de Donald Trump. Por alguna razón, Philip, hemos visto que el discurso de Donald Trump de los últimos días, que todas las opciones están barajadas, hoy lo está repitiendo Juan Guaidó, Luis Borges y muchos otros políticos, incluso el propio presidente Iván Duque, como que soltando la idea para legitimar la eventualidad de una acción invasiva por parte de Estados Unidos. A ver, Miguel Ángel, si Guaidó sale violando una ley venezolana de Venezuela, como es obvio, sale de Venezuela hacia Bogotá y después regresa, lo podrían apresar por haber incumplido esa ley. Primer punto, ya. Una cosa es apresar a Leopoldo López y otra cosa a Capriles y otra cosa ahorita ya un presidente que goza de legitimidad internacional. Primer punto. Segundo punto. En la reunión del Grupo de Lima, dado en Bogotá, ¿qué pasa si realmente el mundo de Lima, del Grupo de Lima, esa órbita sudamericana, dice, ok, invadan? Eso, desde el punto de vista del derecho internacional, tiene asidero en la medida de que negarse a dar ayuda humanitaria es un delito de lesa humanidad. Te pregunto por la legalidad de estas dos aristas. Ya, mira, Philip, vamos a lo primero. Si Juan Guaidó
quiere volver al país. Comprenderás que a Maduro flaco favor y óbice y obstáculo mayor tener que detenerlo y apresarlo para que sea un obstáculo mayor en el frente interno venezolano. Sencillamente va a hacer lo que hacen los dictadores en el tiempo, exógenos hacia afuera, nunca tenerlo adentro. Por eso es que mi escenario es que si sale no vuelve, y si vuelve evidentemente podría incluso pasar lo que dijimos el sábado en una columnita, es decir, puede incluso producirse algo mortal contra el propio Juan Guaidó por más respaldo internacional que tenga, y eso puede producir un magnicidio. Cuidado, un magnicidio en un escenario internacional sí puede ser, históricamente ha pasado, el gran pretexto que puede encontrar con la legitimación del Grupo de Lima que estamos hablando, una posibilidad invasiva. El derecho internacional, Philly, tenemos que ser muy serios, niega toda posibilidad de una acción militar sobre Venezuela porque no confluyen los presupuestos para ello. Para que se produzca una invasión militar de acuerdo al derecho internacional debe de cumplirse una categoría que nos guste o no nos guste, se da. Tiene que haber una prueba fehaciente de que en el frente interno existe una suerte de genocidio, matanza colectiva, caso Ruanda, 1993. A ver, ahí te interrumpo. Con el mayor respeto, y lamentamos las muertes de 20 personas, de 2 personas ayer en la frontera, no califica porque el derecho internacional cuantifica, Philip, los escenarios. Lo que hay es una crisis política. Una pregunta. No es conflicto internacional. Perdón, Miguel Ángel. Me voy a poner acá de abogado del diablo, ¿ya? Entiendo la parte técnico-legal, pero quiero que tú le expliques al populorum que no sabe derecho internacional ni derecho humanitario. El hecho que la gente en Venezuela se está muriendo de hambre, que no hay abastecimiento de medicinas, que no hay hospitales funcionando, en que hay un informe, no sé qué, avalado por quién, que en Venezuela el común de venezolanos se ha bajado 11 kilos de peso. El hecho que hayan habido 919 detenidos por temas políticos, eso tiene que ser constatado por quién internacionalmente para aprobar una invasión. Por la ONU, o sea, tiene que llegar un emisario de la ONU a constatar esa hambruna venezolana para entender que puede ser un genocidio alimentario. Claro, Philip, comprenderás que el genocidio alimentario que tú estás diciendo, yo entiendo la connotación periodístico y política para ilustrar a la gente, pero no se produce y no se da. Pero la respuesta es esta: el propio seno de las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, si fuera una circunstancia de un genocidio colectivo, de matanza evidentemente visceral, entonces, Philip, los cerca de 680,000 venezolanos que ya ingresaron en el Perú, técnicamente deberían ser considerados refugiados, porque salieron de Venezuela porque sus vidas estaban en peligro. No estamos en ese escenario, nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que evidentemente lo que hace Nicolás Maduro al prohibir el ingreso de la ayuda alimentaria sí está calificando como un delito de lesa humanidad, porque comprenderás que la ayuda humanitaria es superior al estado del conflicto, al estado de la crisis, a si son buenos o malos. La ayuda alimentaria supera ese estrago y tiene que repartirse, sea el ángel o el demonio el que lo haga. Entonces, fíjate, Billy, esto es muy importante. No eso es importante. A mi juicio, ninguna posibilidad material, y además lo que hemos visto el sábado es un pulso para Estados Unidos. Yo no creo una fase invasiva en lo inmediato, por lo menos, porque mira, qué difícil ha sido repartir la ayuda humanitaria, como sabes, se ha frustrado. No es Panamá del año 89, Philip. Aquí estamos hablando de... Yo sé que no es Miguel Ángel, yo sé que no es Panamá ni Grenada,
pero Kuwait era más complicado y lo invadieron. Simplemente estoy tratando de hacer las preguntas que el público te haría en general si tuviese acceso a poder conversar contigo. Pero también la gente se pregunta ante el clima bélico, ¿Rusia qué va a hacer? Se habla de que Estados Unidos tiene un portaaviones en la Florida. Pregunto, ¿Rusia tiene mix en Cuba? ¿Rusia tiene algún portaaviones que esté en la mitad del Atlántico? ¿Irán está mandando pertrechos? ¿Realmente se puede hacer una tercera guerra mundial? ¿Cómo sería en todo caso una invasión bélica? Fíjate, Philip, hasta ahora no hemos visto una flota rusa en las costas del Darién, en las costas de Colombia o en las costas de Venezuela. No hemos visto una movilización sustantiva que diga que Rusia sale de su área de influencia para generar lo que se llama el otro estado internacional, tensión internacional. No estamos en una etapa de tensión internacional. Lo que sí está pasando, y hay que decirlo seriamente, es que Rusia, China, Irán entran en el juego de la disuasión política para recrear una suerte de guerra fría que no existe, con lo cual evidentemente le lanzan un mensaje a Estados Unidos, pero de allí a que haya realmente una suerte de la posibilidad de flota que acreciente tensión y posibilidad de enfrentamiento, porque si hay un enfrentamiento sería pues entre las potencias, y ese escenario con una Venezuela que no es una amenaza para Estados Unidos, como si lo es Irán, como si lo es Corea del Norte, Philip. Tenemos que ver las cosas realistamente y objetivamente. Ese día ya otro escenario que yo no veo hasta ahora de un entonces, régimen que correcto. Seguimos evidentemente proscribiendo. A ver, entonces, ¿para qué va a servir la reunión del Grupo de Lima a darse en Bogotá? Para hacer presión política y diplomática, nada más que eso. Al final la sangre no va a ir al río y no es cierto eso de que ya las horas están contadas para Maduro. No, lo que estoy diciendo es cierto. Yo creo que lo que hace el Grupo de Lima hoy seguramente es mandar un párrafo de mayor disuasión política e ir a tono con el mensaje que está mandando Estados Unidos de América, de amenazar y darle a los militares la posibilidad de que una vez más piensen en la amnistía que ya se ha puesto sobre la mesa, como pasa con todo tirano. Creo que el problema de Venezuela, Philip, se tendrá que resolver con el militarismo que le dé la vuelta al propio Nicolás Maduro y allana el camino para abrir la cancha política y democrática. De otra manera, todavía tengo que decirlo como especialista en derecho internacional, pero también como hombre de seguridad y defensa, que no veo un escenario de enfrentamiento bélico que va a ser, a mi juicio, con todo lo que tiene Nicolás Maduro, todo un aparato de milicianos y el aparato de las Fuerzas Armadas, una masacre total. Si acaso el que conduce con padrino y con Diosdado Cabello el poder quisiera llegar hasta el final. Correcto, ha sido muy amable e ilustrativo con nosotros Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa.